Buenos días. Impresiona, ¿eh? Sois unos poquitos. Yo vengo fundamentalmente a traeros, pues no sé, algo así como cosas, como ideas que os hagan, no sé, cosas que os permitan darles unas cuantas vueltas en la cabeza. En realidad, cualquiera de vosotros sabéis mucho más que yo, y seguramente mucho más que casi nadie, sobre vuestros negocios. Entonces, ¿qué pretendo? Pues no enseñaros cosas sobre vuestros negocios, sino hablar de cosas que si las racionalizáis en el contexto de vuestros negocios os puedan dar ciertas ideas, modelos, etcétera. Ya sabéis que los académicos tenemos una vida muy sencilla, ¿no? Nos dedicamos a planear por encima de las empresas, a mirarlas desde arriba y decir, oye, muy bien, tú regular, oye, tal, tú haz lo mejor, ¿no? O sea, que de hacer esas cosas, pues hombre, se supone que algo sale, ¿no? Entonces, os traigo primero un enigma, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, es el enigma del ascensor. Imaginaros una persona que entra en un ascensor todos los días para subir a su casa. Resulta que vive en el piso 10, pero todos los días hace una cosa, y es subirse al ascensor, apretar el botón del número 3 y subirse hasta el número 3, para seguidamente, del piso 3 al piso 10, subir andando. ¿Qué razón puede tener esto? ¿Le gustará hacer ejercicio? En este caso creo que vive en el piso 8. Del 3 al 8 sube andando todos los días. No sé, algo tendrá este hombre, ¿no? No es hacer ejercicio, especialmente. Algo le ocurre a este hombre. Vamos a verlo. Como mínimo, la inversión en tecnología resulta tan enigmática como la historia esta del ascensor. Es un tema para darle vueltas. No es fácil. La tecnología es algo así como una inversión estratégica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una inversión estratégica? ¿Qué quiere decir que algo es una inversión estratégica? Cuando estáis en vuestra empresa y viene el director de tecnología, por ejemplo, y os dice, no, es que esto es una inversión estratégica, ¿qué esperamos? Primera cuestión segura, es algo que vale una pasta. Es carísimo, ¿no? Entonces, como vale una pasta, nos dice, no, es estratégico. Y además, por otro lado, es algo que no es fácil, de entrada, encontrar su rendimiento. Entonces, dado que te voy a recomendar que inviertas en algo que vale mucho y que encima no es fácil, pues te digo, no, es estratégico, no te preocupes, ¿no? Esta la tenemos que hacer porque sí. Pero ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? No sé, en cierto modo os lo he pintado bonito, ¿no? O sea, os lo he pintado talmente, pues así, ¿no? Entonces, ¿lo pintamos así de negro o intentamos escarbar un poquito más en esta historia? Vamos a ver. Ya llevamos un cierto tiempo pensando en estos temas de la innovación. Hay un par de premios Nobel han sido concedidos por temas relacionados con esto. Aquí tenemos uno, Robert Solow. Robert Solow, investigador del MIT, Nobel de Economía en el 87, dijo en un momento dado algo así como, vamos a ver, yo veo ordenadores en todas partes, menos en las estadísticas de productividad. O sea, este hombre, claro, es curioso, ¿no? Habría que diferenciar cuando un premio Nobel habla como premio Nobel y habla ex cátedra por algo por lo cual le van a dar su premio Nobel o le dieron su premio Nobel, y cuando un premio Nobel está hablando en el New York Times y simplemente criticando el libro de alguien llamado Stephen Roach, que no es premio Nobel, es listo, pero no es premio Nobel, que decía lo siguiente, había hecho una comparación agregada del poder computacional, digamos, en manos de los trabajadores de un sector, y lo había comparado con el incremento de productividad en ese sector. Y dice, pues lo siento, pero no encuentro ninguna relación significativa. La productividad de los sectores no crece sistemáticamente, no crece de manera significativa cuando aplicamos tecnología, cuando ponemos más tecnología en manos de los trabajadores. ¿Será cierto esto? ¿Cómo lo veis? Lo hizo en el contexto de los Fortune 500, y a esto se empezó a llamar algo así como la productivity paradox, ¿no? La paradoja de la productividad. Yo meto herramientas para que los trabajadores se hagan más productivos, y no acabo de encontrar un rendimiento. ¿Qué pasó? Pues que en realidad, si lo pensáis, había varias explicaciones a esto. Hay varias formas de entender esto de la productivity paradox, ¿no? La paradoja de la productividad. La primera de ellas es que, pues vamos a ver, gran parte de las ganancias que se dan gracias a estas cosas se dan en cosas que son muy difíciles de medir, intrínsecamente difíciles de medir. Pensad en cosas, pues no sé, por ejemplo, el incremento de calidad. O sea, un incremento de calidad, pues sí, al final debería acabar redundando en que vendemos mejor o que vendemos más, si no, no se nota mucho. Pero no es fácil medirlo. Tampoco es fácil medir una venta, no sé, un mejor servicio al cliente, o no de manera inmediata. Ahora estaba aquí, ahora estoy aquí. Tampoco es fácil medir, pues ahora soy más flexible. Y si hay cambios en el entorno, puedo adaptarme mejor. No es algo fácil de medir. Entonces, por un lado, son cosas realmente difíciles de medir.
Por otro lado, y también si lo pensáis, pues medir un sector tiene truco. Porque cuando medimos un sector, medimos dentro de ese sector a los que han invertido y lo han hecho muy bien y los que han invertido y lo han hecho muy mal. Entonces, claro, la tecnología tiene un truco. Y es que es un arma que yo compro y la puedo utilizar para muchas cosas. Yo me puedo comprar un CEDME para cazar conejos. Sí, está bien, seguramente cace conejos con él. Si me quiero comprar un CEDME porque con la culata quiero clavar un clavo en la pared, pues seguramente no estoy haciendo el mejor uso del CEDME y a lo mejor seguramente sea peligroso. Entonces, cuando analizamos sector, analizamos ganadores y perdedores. Claro, al final, al ponernos todos juntos, nos puede salir una imagen equilibrada. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y esto tampoco lo tuvo en cuenta Robert Solow, a lo largo del tiempo sí que acaba habiendo ganancias. Lo que ocurre es que estas ganancias, la tecnología, no es algo que nos dé ganancias inmediatas. Si fuese algo así como comprar un producto, meterlo en la disquetera, correr el programa, instalarlo y adelante, pues a lo mejor sí. Pero es un pelín más complicado, ¿no? Hay que adaptar las estructuras de la propia empresa, hay que cambiar métodos, hay que cambiar procesos, y eso no es algo que lo hagamos de la noche a la mañana, con lo cual la propia ganancia en productividad se da con un cierto tiempo, con un desfase temporal. Tampoco esto hace fácil el medirlo. Por último, un pequeño detalle adicional. Incluso dentro de las propias empresas hay cierto interés porque se mira poco. ¿Por qué? Pues porque en cierto sentido quien ha tomado la decisión lo ve pues un poco como su bebé, ¿no? Entonces, pues es mi bebé, es el proyecto que yo estoy haciendo, es el proyecto en el cual... Se me ha caído esto. El proyecto en el cual estoy ligando pues casi la continuidad de mi trabajo, con lo cual pues no me interesa, prefiero un entorno nebuloso, digamos, un entorno en el cual pues las cosas no se vean tan claras, y ya mediremos con el tiempo cuando esto más o menos se haya equilibrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con una cosa como esta? Pues bueno, que estábamos así con la paradoja de la productividad y pensando y dándole vueltas, oye, ¿y se podrá medir esto de la tecnología? Sí, no, tal vez será realmente una ganancia tangible. Cuando de repente, bueno, la verdad es que la paradoja de la productividad fue algo que hizo mella en los profesionales de las tecnologías en los años 80. Es algo que hace pupar. Imaginaos que os dedicáis a la tecnología y que de repente alguien, un premio Nobel, dice, es que mira, no está claro que lo que tú haces aporte realmente alguna ganancia en productividad. ¿Cómo te quedas? ¿Te sientes bien cuando te levantas por la mañana? No, bueno, es que en realidad es peso muerto para las empresas. Las empresas tienen que invertir en tecnología, ¿qué le vamos a hacer? Pero no está claro que... ¿Cómo te quedas, no? Entonces, llegó este hombre, Eric Brynjolfsson, también del MIT. Le tengo mucho cariño porque, aparte de ser un tío muy bajo, un investigador muy bueno, pues basé gran parte de mi tesis en él, en su trabajo. Este hombre lo primero que dijo fue, vamos a ver, la falta de evidencia no es lo mismo que la evidencia de una falta. A lo mejor resulta que hay algo que está ahí, pero yo no lo puedo medir, no soy bueno midiéndolo. Los métodos que hemos utilizado para medirlo no son los adecuados. Y empezó a pensar en métodos para medir esto. ¿Qué hizo? Pues desagregar las inversiones, coger empresas y decir, voy a desagregar lo que esta empresa invierte en personal, lo que esta empresa invierte en inmovilizado, en bienes de capital, y lo que esta empresa invierte en tecnología. Voy a extraer el factor tecnológico. Si yo extraigo el factor tecnológico, y esto lo puedo hacer en determinados contextos, es muy difícil hacerlo en cualquier empresa, pero en una Fortune 500 lo puedo hacer, ¿no? Si yo extraigo esto, me empiezo a dar cuenta de algunas cosas, y es que la tecnología es como tal rentable. O sea, es perfectamente posible pensar en una rentabilidad ligada a los recursos humanos, en una rentabilidad ligada a, pues no sé, al inmovilizado y en una rentabilidad ligada a la tecnología. Yo lo que hice fue replicar, mi modesta contribución a la historia fue replicar esto en el caso de la pyme española. Esto que se ve aquí un lío monumental, simplemente quería que supieseis que hay estudios al respecto y que lo hacen. O sea, lo que se ve aquí son diferentes factores y en esos diferentes factores uno de ellos es tecnología. Otro de ellos, en el caso de este trabajo en concreto, estaba analizando la respuesta de la pyme española a dos variables que, como coincidieron muy bien en el tiempo, se dejaban analizar, que era cómo había respondido la pyme española al desafío del euro y al desafío del efecto 2000, que al final resultó ser muy poca cosa, pero sin embargo el efecto 2000 nos permite saber, esto se va cayendo, nos permite saber cómo de bien se prepara una empresa para este tipo de cosas. ¿Qué conclusiones salen? Pues que una empresa se le puede ascribir claramente
un cierto nivel de rentabilidad por invertir en tecnología y que además a una empresa se le puede adscribir un nivel mayor de rentabilidad por el hecho de ser proactiva con respecto a la tecnología. Es muy curioso, comparemos dos pymes españolas en el mismo sector con más o menos la misma facturación y resulta que aquella que está más on top of it, o sea, más al loro con la tecnología, es más rentable, es intrínsecamente más rentable que la otra. Y esto es matemáticamente demostrable, es decir, la paradoja de la productividad está muerta, está enterrada. Y realmente era simplemente un problema de pura miopía, de no tener claro cómo medirlo. Cuando hemos visto formas de desagregar eso y formas de medirlo, parece no, se nota. Qué horror. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, estoy sujetando demasiadas cosas a la vez. A ver ahora. Cuando hemos visto formas adecuadas de medirlo, parece, ahora a ver si encuentro el ratón, aquí, parece que efectivamente se puede medir. Entonces, visto esto y visto que se puede medir, si nos movemos entre Robert Solow y Eric Bryn-Jolfsson y vemos que uno dice que no y otro dice que sí, y es más, consigue demostrar que sí, vamos a ver dónde están los factores que hacen que haya ganadores y perdedores. Hemos hablado de que hay empresas que invierten en tecnología y que lo hacen muy bien. Hay empresas que son, pues digamos, muy altas. Y hay otras empresas que claramente son muy bajitas. No consiguen rentabilizar su inversión en tecnología. ¿Qué es lo que hace que haya empresas altas y bajitas? Yo, pensando un poquito en mis orígenes académicos, pues me voy a la biología y digo, mira, la genética. Esto es una cuestión de genética. La genética vista de una manera muy interesante. ¿Cómo conseguir que tu empresa sea de las altas y no de las bajitas? Pues algo así como dedicándote a la ingeniería genética. La norma básica de la ingeniería genética es que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el aspecto externo de la empresa, digamos. O sea, las características de la empresa. Esta empresa es rápida, innovadora, etcétera. Esta otra no. Esta es alta, esta es bajita. Esa es una cuestión de fenotipo. ¿De dónde viene el fenotipo? Pues de la combinación de dos cosas. Del pool genético, o llamado genotipo, y de otra cosa, que es lo que permite que ese pool genético se exprese, que esos genes se expresen. Entonces, la dirección de empresas cada día más se empieza a parecer a la ingeniería genética. Como buen directivo de una empresa, lo que tienes que conseguir es escoger los mejores genes y conseguir que esos genes los puedas poner en un ambiente en el que se puedan expresar. Lo de conseguir los mejores genes entra también con determinadas cosas muy de Darwin, ¿no? Si tú consigues una empresa en la que hay una gran diversidad genética, consigues más recursos de donde tirar. Cuando, digamos, las cosas cambian, el entorno se mueve, el entorno, pues, sufre transformaciones, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el ambiente que tienes que poner tiene que permitirte que tú puedas tirar de todos tus recursos cuando lo necesitas. Y en muchos sentidos, cada vez más, el ambiente que tú tienes que poner está definido por la tecnología que tú tienes. Porque si la tecnología no es adecuada, cuando quieres tirar de los recursos y del conocimiento de los recursos, no lo tienes. Lo tienes que buscar. Y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué vemos? Pues que hoy en día el recurso básico de las empresas es la información que generan y su capacidad para poder usar esa información. Estamos a hablar de cosas, pues eso, bastante más intangibles que lo que es tengo tantos edificios, tengo... De hecho, hay empresas que valen una auténtica barbaridad cuando su inmovilizado es muy pequeñito, ¿no? Y tenemos otro premio Nobel, Tobin. A James Tobin le dieron el premio Nobel, entre otras cosas, por esto de su famosa Q, la Q de Tobin, la Tobin's Q, que mide algo así como el valor de mercado de una empresa, lo que la sociedad, el mercado, dice que vale una empresa, frente no a su valor en libros, porque valor en libros ya sabemos todo lo que es, ¿no? Lo que valían las cosas cuando las compré y tal, sino por el valor de reemplazar sus activos. ¿Qué empresas diríais que tienen una Q más alta? ¿Qué representa realmente? Representa todo aquello intangible que no es fácil de medir, el conocimiento, el ambiente que he sido capaz de generar en esa empresa para que los genes de esa empresa se expresen, ¿no? ¿Qué empresas tendrán una Q más alta? No lo penséis en términos de Fortune 500, pensadlo en vuestros términos, en los términos de vuestras empresas. Me sitúo en mi sector y cuánto será mi Q comparada con los competidores que conozco.
Se puede pensar de manera más o menos imaginativa. Entonces, seguramente la tecnología tiene mucho que ver en esto, ¿no? Yo lo llamo cesto. El cesto, pues si yo tengo un cesto, yo acabo de aprender a hacer cestos. Y estoy en mi empresa y fabrico mi cestito, ¿no? Me pongo con mis mimbres y tal. Cuando fabrico mi cestito me quedará una cosa como esta. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me voy afuera y empiezo a coger información, o dentro también, y empiezo a meter la información de mi empresa en mi cesto, recién hechito, pues lógicamente mi cesto pues no, es bastante poroso, tiene agujeritos, ¿no? Entonces yo he hecho la información ahí y la información se escapa. La tecnología es aquello que me puede permitir aprender a hacer cestos un poquito mejor, para al final tener un cesto un poco más redondo y que en ese cesto no se me escape tanta agua. Y por lo tanto yo sea más hábil a la hora de coger, meter la mano en mi cesto y extraer el recurso informativo que necesito. Entonces es una forma de verlo gráficamente, ¿no? Encima, ¿qué ocurre? Encima resulta que esto va a toda velocidad. Con lo cual, pues, se mueve a la velocidad que se mueve y no solamente es que tenga que manejar mis recursos, es que tengo que ser más rápido, mejor que otros a la hora de manejar estos recursos. Y nos ponemos a citar, pues en vez de citar a personajes de la nueva economía, citamos pues a Mario Andretti, ¿no? Si tú vas tan tranquilo por tu sector, por el medio de la carretera ahí y tal circulando, seguro que lo que te está pasando es que no vas suficientemente deprisa. En algún sitio va a aparecer alguien que va más rápido que tú, que tiene un cesto mejor que el tuyo, que es capaz de barajar sus genes mejor que tú. Y eso se puede convertir en un problema, ¿no? Murdoch dice algo así como esto, ¿no? Esto es un entorno de cambio acelerado. Y en un entorno de cambio acelerado, las empresas grandes no tienen por qué comerse las pequeñas. Lo que ocurre es que las más rápidas empiezan a comerse las más lentas. Y para ser rápido hay que ser rápido innovando, hay que tener un compromiso con la innovación. A mí cuando SAP me invitó a este acto, la verdad es que me hizo bastante ilusión, entre otras cosas, por el leitmotiv del acto, ¿no? Por la idea de la innovación. Para mí, pues, uno de los compromisos más grandes que se pueden hacer con la innovación es generar un producto, invertir en un código y después abrirlo para que la gente innove con él. Eso es enormemente innovador. Eso es un compromiso fuerte, ¿no? Entonces, realmente, citando a Shell, como Enrico, pues la única ventaja verdaderamente sostenible hoy en día es la habilidad de tu empresa para aprender más rápido que otras, para aprender más rápido que los competidores. Y eso, para poder hacer una cosa como esta, lo que realmente necesitas es una empresa, pues eso, innovadora, con capacidad de aprender, un cesto bien hecho en el que seas capaz de encontrar tu información y acceder a tu información de manera rápida. De todas formas, si lo pensáis, la innovación no es toda igual. Hay innovaciones de muy diversos tipos, ¿no? O sea, aquí en tecnología podemos pensar en innovaciones, digamos, de la capa más interna. Esto es un modelo muy interesante. También le tengo bastante cariño porque es de mi advisor, de mi director de tesis. Y si no le acabas teniendo cariño al modelo de tu director de tesis, será que lo odias. Pero en este caso yo me llevaba muy bien con él. Entonces, la capa más interna de innovación dentro de tecnología es lo que se llama la capa técnica. ¿Qué es la capa técnica? ¿Qué tipo de innovaciones veis ahí? Imaginaos que yo de repente pues decido utilizar un entorno basado en Microsoft. Y de repente, un tiempo después, pues resulta que llega otra gente y me recomienda un entorno basado en un pingüino. ¿Vale? Y yo me cambio de un lado a otro, meto un pingüino en mi sensor. ¿Qué he cambiado? ¿He cambiado cosas que mi usuario final se va a dar mucha cuenta de ello? Pues a lo mejor no mucho. Al final va a tener un proceso de textos que se usa igual, idéntico que el otro, va a tener una hoja de cálculo que va a ser capaz de trasladar sus datos, no va a notar nada. O si yo de repente me cambio de una base de datos a otra, o si yo de repente... Entonces, realmente los cambios que se hacen aquí afectan a la forma de trabajar del departamento de tecnología, pero no tanto al usuario, ¿no? Sin embargo, hay una fase adicional. ¿Se puede generar valor aquí? Pues mucho. ¿Cómo se genera valor aquí? Mediante arquitecturas que nos den flexibilidad, que sean abiertas, que se puedan integrar, que permitan, pues eso, que cuando yo quiero meter una pieza nueva, esa pieza encaje. Es la forma clara de aportar valor aquí. Pero seguramente muchas empresas no tienen por qué innovar aquí. Quien tiene que innovar aquí es el proveedor de tecnología. Los señores de SAP llevan innovando aquí un montón de tiempo y haciéndolo muy bien, cuestión que les da un liderazgo del mercado, ¿no? Entonces, pero estas son innovaciones en la capa técnica. Pensad un poco en lo que resulta, ¿no? La otra capa es la capa administrativa. Es la capa en la cual yo aporto valor mediante mis procesos.
mediante lo que yo hago de procesos administrativos. Y esos procesos administrativos lo que me tienen que permitir es ser más eficiente que otros a la hora de hacer mis operaciones. Se apoyan, lógicamente, en la capa técnica. Y el apoyarse en la capa técnica quiere decir que si la capa técnica está en orden, está bien puesta, yo seré mejor a la hora de hacer procesos administrativos más eficientes, ¿no? Y aquí puedo ganar, puedo conseguir una ventaja en productividad con respecto a otros de mi sector y hacerlo mejor. Pero aún hay una capa más. Y esa capa más es la capa de negocio. Las que innovan aquí son eso que llamamos las IT leverage firms, las empresas capaces de apalancarse en tecnología para plantear, por ejemplo, un producto nuevo. ¡Qué tontería! Alguien viene a comprarme un libro y yo, además de venderle el libro, le voy a, digamos, empaquetar las opiniones de todos aquellos que han leído ese libro en una paginita para que la puedan leer, y además las valoraciones que han hecho, y además los libros parecidos que han leído aquellos que se compran ese. Eso no lo cobro. No le digo al cliente, por consultar esto te cobro tanto. Pero se convierte en una parte absolutamente clara de la propuesta de valor de Amazon. Con lo cual, y evidentemente apoyado en unos sistemas determinados, ¿no? Entonces, claramente, la capa 3 a lo que afecta es a nuestra forma de relacionarnos con entidades externas. Nuestra forma de relacionarnos, por ejemplo, con los clientes. Le damos a los clientes una forma nueva de hablar con nosotros, de entendernos, de recoger su información. La forma de interactuar con los proveedores. Demos a los proveedores unas nuevas herramientas para entenderse con nosotros. Son las que realmente pues las vemos eso, en relación con el entorno externo de la empresa. Y lo que tenemos que tener más o menos claro es dónde innovamos nosotros como empresa y dónde utilizamos las innovaciones de otros. Seguramente no todas las empresas tienen que dedicarse a innovar en la capa técnica. Sí tienen que dedicarse a extraer el mayor valor posible de la capa técnica. En la capa administrativa, pues es discutible. Habrá empresas que consideren que su velocidad administrativa es absolutamente fundamental e intenten innovar ahí, y habrá empresas que digan, pues mira, yo lo que quiero es mi capa de negocio y mi capa administrativa simplemente lo que quiero es que sea eficiente e innoven menos. Y en la capa 3, pues seguramente la innovación es muy distinta, ¿no? Entonces, volviendo al enigma del ascensor, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba claramente es que quien se subía al ascensor todas las mañanas para subir al piso 8 era este señor. Y este señor tiene un problema. Y es que es muy bajito y solo llega al botón del piso 3. Entonces, el problema de la empresa bajita es que no es capaz de apretar los botones que están más arriba del nivel del... Con lo cual no puede subir al piso 8. Solamente puede subir al piso 8 si resulta que sube con un vecino que es más alto y oiga, por favor, dele al 8. ¿No? Lo cual en nuestro contexto ocurre. Solamente podéis acceder a determinados sitios si vais con alguien que os ayude a darle al botón, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? La idea es utilizar la tecnología para lo que la tecnología es. Es un arma que nos permite crecer como empresa. Poder darle al botón. Si no lo hacemos, nos quedamos con una empresa bajita, no somos capaces de darle al botón y por lo tanto no somos capaces de subir a determinados sitios, o tenemos que subir andando, lo cual claramente es más ineficiente, ¿no? Entonces, para terminar un poquito, pues, haciendo referencia al título de la conferencia, ¿no? 1 más 1 igual a 10. Existen 10 clases diferentes de personas. Los que entienden la notación binaria y los que no. Entonces, esta es la historia de la frase. 1 más 1 es igual a 10. Pero 1 más 1 es igual a 10 en notación binaria. Si un informático ve 1 más 1 igual a 10, seguramente de manera automática opina, lo ve y dice, sí, claro, en notación binaria es verdad. Si una persona normal o una persona absolutamente desconectada del mundo tecnológico lo ve y dice, este tío está loco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para poder llegar a la ecuación que transforme vuestra tecnología en algo que de verdad sume, es necesario conocer tecnología o tener socios que la conozcan. Y este era un poco todo el mensaje de la charla de hoy, ¿no? Un poco lo que quería era llevaros a la idea de que la tecnología utilizada de la manera adecuada sí puede aportar un valor, sí lo aporta, sí está comprobado, es matemático, está demostrado, y lo que ocurre es que la tecnología hay que saberla manejar, ¿no? Entonces, para dudas, preguntas, etcétera, después en el café, si queréis, nos vemos. Para insultos es mucho más diplomático hacerlo por mail. El mail lo pongo porque el mail lo contesto. En mi página encontraréis, supongo que en la de SAP también, las transparencias de la charla.
Y lo de abajo, el enriquedance.com, es un experimento que estamos haciendo, un blog, una página interactiva en la que cuelgo cosas y la gente puede contestar y opinar y hablar y estas cosas, o sea que perfectamente bienvenidos a pasaros por allí. Muchas gracias.